en el marco del ciclo cultural de la Cuarta Cátedra. Muchísimas gracias. Por favor, adelante. Como siempre, agradezco a la Cuarta Cátedra esta oportunidad preciosa para compartir estos avances de neurociencia con los alumnos de la Facultad de Medicina. Acá está Alicia, en el cuento, pensando, ¿qué será esto, no? De Alicia en el país de las neurociencias. Así que, bueno, el temario, para comenzar, es muy difícil hablar del cuento de Alicia sin remitirse, aunque sea brevemente, a su autor, a Lewis Carroll. ¿Oyeron hablar de Lewis Carroll? Que es más conocido tanto por el cuento como por una vida ciertamente algo turbia, por ciertas cuestiones turbias que quedaron ahí en la nebulosa de posible abuso de niños. Así que bueno, vamos a comentar eso brevemente. Y si lo que nos vamos a tratar de detener son tanto a las patologías neurológicas descritas como a historias de vida de pacientes que padecieron estos problemas tanto antes de ser descubiertos como patología como después. Y esto nos va a permitir ciertas reflexiones finales. Esperemos poder alcanzar a cubrir todo. Avanza más. Ahí está. El gran problema de estas patologías neurológicas es que son de origen, lo que se ha venido descubriendo, que son de origen viral, por lo tanto los virus, como ustedes saben, con estudiantes, están en el mundo desde antes del hombre. Así que esto reflexionar sobre estas patologías nos hace pensar sobre problemas neurológicos que pudieron haber tenido hasta los que se remontan miles y miles de años atrás. Y por las características de la patología neurológica, las personas que la padecen sufren tremendamente en silencio. Vamos a ver, para abordar cómo es que sufren en silencio y temen comentar a otros lo que les pasa, lo que se dilata muchísimo tiempo de tratamiento, es que eso es el aspecto crucial, ¿no? de este tema. Entonces, volviendo al cuento de Alicia, estas son las primeras ediciones, inclusive ediciones todas ilustradas por John Tenniel, y que como han estado también tan asociadas al cuento original que muchas traducciones y reediciones posteriores han elegido seguir reproduciendo estas ilustraciones originales. Entonces, Lewis Carroll, este era un seudónimo, el nombre original, el nombre real era Charles Dodgson, fue lógico, matemático, diácono anglicano, fotógrafo y escritor. Pero acá viene la cuestión. A su muerte, el escritor dejó un legado de diarios, 700 cartas y 600 fotografías. Sin embargo, muchas de esas cartas estaban tachadas, los diarios tachados, y muchas fotografías se estima que fueron destruidas por la familia o por el propio Lewis Carroll. Entonces, para el abordaje de Alicia, es necesario distinguir entre el autor, la conducta del autor, despegar la conducta del autor para tratar de focalizarnos en el cuento, porque la verdad, sea dicha, es muy dudosa la conducta del autor. Acá lo vemos porque él acostumbraba a reunirse con niñitas, él no ocultaba que sentía fascinación por las nenas, mientras eran nenas, que ya cuando crecían les dejaba de atraer. Y pedía permiso a los padres para fotografiar a las nenas con traje de nada, o sea, para fotografiarlas con la menor cantidad de ropa posible. Entonces, él tenía en su casa, las invitaba a las nenas a tomar el té y tenía todo un vestuario con el que las disfrazaba. Para las nenas era una fiesta. Y él las disfrazaba, las fotografiaba, era muy buen fotógrafo, la fotografía recién se iniciaba. Y la verdad que las tomas son espléndidas. Acá hay algunas de las tomas y
de las que más hay son de Alicia, que fue la que inspiró el cuento Alicia en el País de las Maravillas, Alicia Liddell. Acá está de nena, ustedes la pueden ver en las fotos de chiquita, y la foto que está al costado es la foto de ella con 80 años. Estas son fotos de Alicia cuando tendría 11 o 12 años. Era muy fotogénica, ¿verdad? Era muy linda. Pero la verdad que lo que genera, esta es la foto más conocida de Alicia, porque nos genera cierto escozor. Una nena de 8 años parada, como diríamos en el lenguaje coloquial, con la pinta y la parada de una mujer adulta y experimentada, ¿no? Es un gesto, la mirada, la pose, la actitud gestual de una mujer adulta, absolutamente adulta y experimentada. ¿Cuánto habrá tenido que ver el trato particular de Dodgson? Que ya les digo, no hay quienes dicen que jamás abusó físicamente de las nenas, hay otros que dicen que no se le puede probar nada, que si realmente se hubiera descubierto algo hubiera saltado a la luz pública, porque esto fue cuando se le empezó a cuestionar la conducta, fue junto en la época del escándalo de Oscar Wilde, que también Wilde fue preso por su conducta homosexual. Entonces, en medio de toda esa batahola, muchos pusieron el foco en esta conducta dudosa, y mucho de esa conducta que estaba ahí en el límite, que podemos presumir, es poco probable, la verdad, que si vamos a los hechos, que haya abusado físicamente de las nenas, pero hay trato cotidiano, hay una conducta, hay un tipo de relación que se establece, que lo que sí estamos seguros que no le hizo bien a las niñas, porque es hacerle vivir antes de tiempo conductas que no son, que son para cuando tienen la madurez suficiente. Entonces, esto es lo que comentábamos, que se descubrieron que la mayoría de las fotos habían sido destruidas, que los diarios presentaban groseras tachaduras, y permanece en el misterio qué era lo que, porque él pedía reunirse a solas con las nenas, sin ninguna persona mayor, sin ningún otro adulto. Entonces permanece en la nebulosa. Las nenas no dijeron nada, no sabemos por qué, o dijeron que no había pasado nada, pero muchos veían las fotos ya nos dejan como es de una sensualidad, con el hombrito descubierto, ¿no? Es de una sensualidad esta foto que por lo menos es llamativa. Esta es Alicia también, ya cuando tenía 11 o 12 años. Entonces, bueno, con esto, que este fue el autor del cuento, que también no sabemos si él padecía alguno de estos síntomas, o si había un miembro de su familia o estaba familiarizado con estos síntomas por el modo en que están descritos. El primero, que fue descubierto como síndrome de Alicia, fue descubierto por el Dr. Todd fue publicado en el año 1955, relacionado con las dificultades con la percepción corporal, de personas que tenían alucinaciones corporales. Remarco, no es un problema psiquiátrico, es un problema de neto corte que fue catalogado desde el principio de neto corte neurológico. Entonces, acá está la fuente donde fue publicado, y los diferentes trastornos descritos en el cuento está la metamorfosia o las alteraciones perceptivas de tiempo y espacio, que es lo que se denomina el síndrome de Alicia, y también aparece en el cuento el trastorno de despersonalización y la prosopagnosia. La prosopagnosia no es del síndrome de Alicia, sino que es un trastorno que aparece en el cuento, pero también de neto corte neurológico. Comencemos con la metamorfosia. Alicia describe, muchos han leído el cuento de Alicia acá, ¿no? Entonces vieron que ella en momentos habla de cuando se agranda y se achica, que se siente que
toma algo y se agranda y después que se vuelve chiquitita. Bueno, esa es la percepción del cuerpo en el espacio. Bueno, acá está el párrafo, que me estoy abriendo como el telescopio, esto es lo que lo dice en el cuento, me estoy abriendo como el telescopio más grande que haya existido, ve los pies muy lejos, y le pareció que estaba tan arriba la cabeza que los pies habían desaparecido de la vista. Ahora, en el cuento se relaciona esta distorsión perceptiva con el haber consumido algo. Sin embargo, lo que descubrieron los médicos es que estas alteraciones no están vinculadas con el consumo de alguna sustancia. Cuando es el síndrome, por supuesto que hay alucinaciones derivadas del consumo de sustancias, pero en el síndrome neurológico es un síndrome de origen viral, que no está vinculado con el consumo de ninguna sustancia. Bueno, está el conejo, que se va encontrando Alicia, que también tiene distorsionado el sentido del tiempo, porque dice, presenta inclusive reflexiones de alguien. Estas reflexiones, si conocieras el tiempo también como yo, no hablarías de perderlo, habla de alguien que sabe por sí mismo o por un familiar directo de esta alteración de la percepción en el tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿No? El que el conejo esté perdido en el tiempo y en el espacio, que no sepa, que esté constantemente controlando el tiempo porque tiene algo alterado, esto nos habla de un trastorno perceptivo del tiempo. Y este despegue que se muestra en el cuento es una manera de elaborar ese problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuánto es para siempre? Dice el conejo, a veces solo un segundo, ¿no? Esta cosa de que algo falla. Entonces, también el cuento juega mucho con las distorsiones en el sentido de la orientación. En ese esfuerzo por elaborar, enfrentar el problema y despegarse y analizarlo desde el humor. Solo unos pocos se encuentran en el camino, o sea, un cartel que te dice que solo unos pocos se encuentran en el camino. Algunos no lo reconocen cuando lo encuentran y otros ni siquiera quieren encontrarlo. Es un giro lógico fantástico, ¿no es cierto? Entonces, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará hasta ahí. Entonces, son todos juegos lógicos, porque Dodgson era lógico, son todos juegos lógicos para abordar este problema, para analizarlo y despegarse. Ahora, ¿qué indican qué es lo que nos interesa a nosotros, que analizamos esto desde las neurociencias, y a ustedes como estudiantes? ¿Qué indican los estudios de diagnóstico por imágenes? Porque si hablamos de que es un trastorno neurológico, tiene que haber alguna evidencia, que ahora con todos los avances maravillosos que hay de estudios de diagnóstico se puede llegar a dilucidar. Entonces, los estudios por diagnóstico, las resonancias, indican que las alucinaciones tienen una base neurológica. Los estudios permiten establecer relaciones entre una disfunción en el lóbulo parietal, todos sabemos que está orientado con el sentido del equilibrio, y dificultades para integrarlo con el resto de las percepciones. Eso porque en el cerebro hay distintas estructuras, una que se ocupa del equilibrio, otra del tiempo, otra del espacio, del sentido de orientación, sobre todo en el hipocampo, y entonces estas alteraciones, cuando el virus afecta algunas de estas estructuras, la persona tiene episodios no permanentes, sino episodios de alteraciones en el tiempo y en el espacio. Entonces, bueno, esto es para seguir enfatizando, estas alucinaciones del síndrome de Alicia son psicológicas, o sea, obedecerán a algún problema psicológico o responderán al consumo de una sustancia tóxica. Un estudio en España publicó, que hizo un estudio comparativo, es un estudio muy interesante porque hace un estudio comparativo de diferentes casos de distintas clínicas de España, ¿no?
Porque recordamos que el síndrome de Alicia había sido, porque leí el artículo, el síndrome de Alicia había sido definido como tal en base a 2 casos. Desde el punto de vista estadístico, la verdad que es bastante poco. Pero tomando como base el estudio del año 55, los médicos los médicos españoles reunieron todos los casos en una cantidad de tiempo en España y los analizaron. Es un artículo muy interesante. Entonces llegaron a la conclusión que entre las razones propuestas para esta metamorfosis de origen neurológico, esta alteración de la percepción está vinculada con infecciones virales, ya sea infecciones del virus de herpes, de las distintas familias de herpes, ¿no? El Epstein-Barr, el varicela zoster, e inclusive la metamorfosia puede estar vinculada con un virus gripal. Hubo un caso que lo vincularon porque la persona estaba internada por un virus gripal y tuvo, observable, contrastable por imágenes, tuvo un episodio de metamorfosia. De esa sensación de sentir que partes del cuerpo se le agrandan. Y como le preguntaron, y a lo mejor le habrán calmado, lo comentó sin temor. Porque como veremos, esta es otra de la cuestión, la parte lógica de la persona que padece esto está intacta. Entonces la persona se da cuenta de que algo raro le pasa. Esa es la diferencia con otros síntomas psiquiátricos, que la persona tiene, o cuando se consume alguna sustancia, la persona está volando en su mundo, se da cuenta que tiene otras cosas, pero no le preocupa. Pero justamente en el caso del problema neurológico, y no por consumo de sustancias ni por problemas psiquiátricos, es que la persona está en sus cabales, y es una tortura. Y para ella es una tortura ir viendo estas sensaciones, que el cuerpo, el brazo se le agranda, que los pies se le agrandan, y no saber de qué es. Entonces, recuerdan qué es lo que quería decir síndrome, ¿no? Que era conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, acá vamos a ver otro conjunto, otros signos asociados con el síndrome de Alicia, como el trastorno de despersonalización. Porque en varios momentos de la historia, Alicia cuestiona su propia identidad y se siente como extraña, como que no es ella. ¿Soy la misma que me levanté esta mañana?, pregunta. Casi creo que puedo recordar, y ella se siente diferente, no se siente la misma persona. Entonces, si no soy yo, ¿quién soy en el mundo? No, esto es como que la persona se da cuenta. Acá está el juego en que la persona, desde el punto de vista lógico, se da cuenta de que algo raro le pasa. No se siente dueña de sí misma. Entonces, bueno, voy rápido porque empezamos un poquito más tarde, pero el trastorno de identidad en el relato también se muestra en esta duda que tiene de si es ella o es otra persona, de sentirse otra persona. Entonces, el trastorno de despersonalización se caracteriza por una interrupción de la integración de la percepción, la conciencia, la memoria y la identidad, que introduce un sentido del yo desordenado y fragmentado. Esa es la definición de manual de lo que es el trastorno de despersonalización. Ahora, las causas, acá ya no entra, es decir, las causas que producen este trastorno neurológico también no es por cuestiones tóxicas, por haber consumido alguna sustancia, sino por lo que muestran los estudios, que la persona que ha sido sometida a un estrés, esto lo sufren mucho los soldados cuando vuelven de la guerra, ese trastorno de despersonalización, es cuando se ha atravesado situaciones de un estrés tremendo, ¿no? Como consecuencia, con el tiempo la persona tiene esta fisura entre sus emociones y la lógica. Por eso se lo relaciona con estrés postraumático y abuso infantil. Entonces, los síntomas suelen coincidir también con grandes periodos de estrés. Cuando vuelven a estar estos síntomas, es cuando la persona está atravesando un periodo de estrés agudo, ahí se empeoran los síntomas.
El síntoma de estrés, de despersonalización, emerge como una respuesta adaptativa a una situación absolutamente abrumadora. Y las personas refieren experiencias como la sensación de que el yo se encuentra fuera del cuerpo, ¿no? Son sensaciones físicas asociadas con este trastorno. Ha habido muchos problemas porque el primero que acuñó trastorno de despersonalización, problemas desde lo epistemológico, porque el primero que habló de despersonalización fue un filósofo, no fue un médico. Entonces, ¿cómo incorporas ese concepto filosófico? Porque el concepto de persona no es un concepto médico, es un concepto filosófico. Entonces, ¿cómo un filósofo se pone a hablar de un tema que parece que es médico, psicológico? Es un tema que cruza varias áreas profesionales, y por eso es que a veces cuesta encuadrarlo dentro de alguna disciplina. Entonces, lo que sí nos ha permitido el tiempo, los años y todos los estudios en medicina es poder estudiar cómo emerge la integración del yo en el entorno. Antes de ponernos a ver si es o no una patología, bueno, miremos en los procesos saludables de integración de la personalidad cómo emerge el yo. Entonces, ¿cómo emerge la sensación del yo integrado? Entonces, a partir, teniendo ese parámetro, es que sabemos cómo movernos. Todo proceso de percepción humana requiere de la integración de dos vías. Eso es en todo proceso. La vía lógica, el proceso voluntario, literal y semántico, lo que aprendemos desde el discurso, propio, localizado en la corteza prefrontal, y después la reacción emocional involuntaria de la información recibida. La información nosotros la podemos tener en la cabeza, pero no tomarla en serio, no creerla, resistirnos a que es así. Entonces, en el trastorno de despersonalización, la vía de reconocimiento lógico-semántica está intacta. Esto es lo que hablábamos, la persona se da cuenta de que algo raro le pasa, y la vía de reconocimiento emocional se encuentra alterada. Entonces, cuando está pasando una situación de mucho estrés, la persona realmente no quiere estar ahí. Hay una parte de ella que no sabe cómo enfrentarse a la situación, y eso es lo que provoca en situaciones extremas el trastorno. ¿Se dan cuenta? Entonces, la base neurológica, porque esto también se ha chequeado con estudios por imágenes, según las distintas áreas del cerebro que funcionen bien, en armonía o no. Entonces, la base neurológica del trastorno perceptivo permite comprender por qué los pacientes son pacientes que refieren una sensación de estar viviendo algo irreal o de estar en el cuerpo de otro, pero algo que es asociado desde lo psiquiátrico con la psicosis, y no tienen síntomas de psicosis. Entonces es muy desconcertante. Es desconcertante para la persona que lo sufre y desconcertante para el médico, porque está loco, se hace loco. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo menos sepamos de distintos trastornos que pueden, cuando una persona ha tenido una situación de estrés muy, muy grande, para poder, al menos ustedes como médicos, comprender qué es lo que le puede estar pasando a esta persona. ¿Se dan cuenta? Partamos de la base para comprender al paciente, en primer lugar, en lugar de estar preocupados por caraturarlo si está con psicosis o no. Entonces, los estudios de diagnóstico por imágenes demostraron que lesiones, y acá también vamos a lo que las lesiones que dejan los virus o alguna ACV, algún accidente cerebrovascular, demostraron que lesiones neuronales en la unión temporoparietal están relacionadas con estas experiencias extracorporales, porque lo que nos da la sensación de integración del cuerpo con la mente es el hipocampo, están en el hipocampo esas estructuras, y si hay una lesión en el hipocampo, nos sentimos fuera del cuerpo. Entonces, hay una falla, hay algo que produce una falla en la integración de estas estructuras. A diferencia de la metamorfosis, estas personas presentan actividad reducida en el área de la ínsula, y la activación de la ínsula ocurre cuando los sujetos sanos
se les muestran fotos de su cara o su cuerpo, implicando a esta área en la representación corporal y los sentimientos de pertenencia. Sí, soy yo, me identifico cuando te muestran una foto, como dice el viejo chiste, la cédula de identidad, identifíquese, saca la cédula, sí soy yo, ¿no? Para decir en broma, la persona reconoce que es ella. Entonces, todos estos síntomas del síndrome de Alicia el denominador común es que todos estos individuos que tienen estos trastornos neurológicos tienen dificultades para integrar las percepciones. En el caso veremos que también, inclusive en la prosopagnosia, que es otro tipo de trastorno diferente, sin embargo, también tienen dificultades de integrar las percepciones. Todas estas alteraciones, que esto es un punto importante, en ausencia de síntomas, de otros signos de psicosis. O sea, para el médico es desconcertante porque la persona refiere estos trastornos cuando se anima a hablar después de mucho tiempo, refiere estos trastornos y el médico no sabe qué hacer porque el médico asocia estos síntomas a la psicosis. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es para incorporar que estos síntomas pueden venir con otro tipo de trastorno. Acá pasamos ahora a la prosopagnosia del huevito, que se llama Humpty Dumpty, y que muchísimo tiempo antes, porque la prosopagnosia se diagnosticó como tal muchísimos años después. Sin embargo, acá el autor del cuento relata una estrategia que usa la gente con prosopagnosia. Entonces, si relata esta estrategia, si verbaliza esta estrategia, es porque o él la padecía o conocía a alguien que la padecía. Dice, Alicia le cuenta, me gustaría volver a verte. Dice, bueno, tu cara es la misma que la de todos los demás. Con 2 ojos, lo dijo marcando los lugares en el aire con los dedos. O sea, tu cara es igual, con 2 ojos, la nariz en el medio y la boca abajo. Siempre es lo mismo. O sea, para él, todas las personas son iguales. Ahora, si tuvieras 2 ojos en el mismo lado de la nariz o la boca en la parte superior, eso sería de ayuda para reconocerte. Sería una particularidad que te haría distinta del resto. Y está hablando de esta tremenda dificultad que tienen los que padecen prosopagnosia de reconocer los rostros. Y es un trastorno neurológico. Entonces, la descripción clínica fue publicada en el año 47, fíjense cuántos años después de Alicia, ¿no? Entonces, el término prosopagnosia quiere decir ceguera de caras, que está bien ilustrado acá en esta foto. Para el que tiene prosopagnosia, todas las personas se ven así. Es decir, no es un problema visual, la persona ve el rostro, pero no los reconoce. Entonces, la prosopagnosia puede ser causada por un traumatismo cerebral, un ACV o por lesiones neurovegetativas. Se ha relacionado con daño en la circunvolución fusiforme, que es el área de la memoria visual que retiene las caras. Entonces, el área facial conserva las imágenes de las personas que hemos conocido y se encuentra afectada. También es un trastorno de la percepción selectiva. Y acá de vuelta, ¿cómo es que reconocemos los rostros? Todo reconocimiento de rostros implica la imagen visual familiar de un rostro dentro de un conjunto de caras que tenemos en la memoria y las emociones asociadas con ese rostro familiar. En el caso de la prosopagnosia, lo que está afectada es la parte de la memoria, pero lo que convierte esto en una tortura para la persona es que la persona siente que la conoce de algún lado, siente que la conoce de algún lado y no sabe de dónde. Entonces, que necesita establecer algún tipo de regularidad, o por el pelo, o por el color del pelo, o por la forma, o por el peinado, o por un lunar.
¿Se dan cuenta? Entonces, así es como esta gente se maneja en la vida, y muchas veces tardan años antes de consultar a un médico por lo que les pasa, porque les da vergüenza. ¿Se dan cuenta? Es una cosa muy vergonzante. El doctor Damasio fue el que realizó estudios en el año 85 para comprobar donde pudo comprobar que la memoria emocional no está afectada y qué es lo que causa la tortura en estas personas. A nosotros nos pasa de vez en cuando, por lo menos a mí me ha pasado, de encontrar una persona que hace mucho que no veo y digo, esta persona la conozco pero no me acuerdo de dónde. ¿No es cierto? Nos pasa, por fortuna, nos pasa cada tanto. Porque sentimos, una parte nuestra siente que la conoce, pero no nos animamos hasta no saber, hasta que la persona diga su nombre o nos contextualice de dónde viene, su profesión y demás, y entonces la computadora empieza a trabajar a ver de dónde uno la recuerda. Y ahí salta la ficha, generalmente nos acordamos, pasan unos minutos y nos tranquilizamos y nos acordamos. Para entender las dificultades de la gente, para comprender, porque lo que quisiera les quedara a ustedes es esta actitud de querer comprender qué es lo que le pasa a esta persona. La tortura que significa para esta persona, lo que debe ser vivir con esa sensación. A nosotros nos pasa cada tanto, porque por X razones nos fijamos ese rostro en la memoria. Pero imagínense tener que sentir que conocemos a la gente, a todos los que nos rodean, y tener necesidad de cultivar desde la lógica, desde la corteza prefrontal, estrategias de características personales, de reglas mnemotécnicas, para ubicar a cada persona conocida. Si la persona no las reconociera mentalmente y no sintiera ni no tuviera ninguna emoción asociada, ¿dónde está la tortura? ¿No es cierto? No se da cuenta, no se entera y no es molesto no reconocer los rostros. Pero en este caso, la tortura está dada porque siente que lo conoce y tiene que buscar cómo confirmarlo. Todo en ausencia de psicosis, porque la persona está en sus cabales, no es que está loca, se siente loca. Se siente que algo no va. Entonces, recalculando, la hora que viene. Bueno, entonces, porque ahora vamos a los casos de personas que padecieron esto, ¿no? Recalculando lo que hemos visto hasta aquí, todos estos datos que comenta el cuento, el denominador común es la dificultad para integrar las percepciones, tanto en la metamorfosia, las alteraciones perceptivas de tiempo y espacio, el trastorno de despersonalización y la prosopagnosia. Son áreas que parece que estuvieran desconectadas en el cerebro y causan estas alucinaciones. Pero la persona no tiene problemas psiquiátricos. Y esto lo convierte en una tortura para ella misma. Entonces, ¿qué hacer? Como hemos visto, para poder comprender, lo que descubrieron en España es que esto es causado por lesiones virales. Y esto es algo ya de la medicina popular, de lo sabido, que para el herpes, uno de los peores enemigos para tener un brote de herpes, ¿qué es? Pasar por situaciones de estrés, ¿no es cierto? Cuando alguien tiene el herpes, por ejemplo, un herpes bucal que no se cura, eso usted sabe, el herpes no se cura, no hay tratamiento, lo que hay que mantenerlo dormido en su sitio. Y muchas personas saben, ya se conoce, dicen, estoy pasando por un momento de estrés, o tengo que rendir un examen, a ustedes les pasará. Tengo que rendir un examen, esto, lo otro, y le brota el herpes. Ahora, esto es un tipo de lesión que está en los nervios y que también se agudiza con el estrés. Esto es otro punto para tener en cuenta. Entonces, vamos a ver distintas estrategias adaptativas. La tragedia de una escultora alemana
muy conocida. El doctor Yermoli comentó que cuando estuvo en Alemania fue al museo para ver sus obras, porque está dentro del movimiento expresionista alemán y es conocida por los rasgos, los pies y las manos grandes. Había pasado con el estrés brutal, que sus hijos habían muerto en la guerra, es decir, situación de estrés muy fuerte, y ella encontró canalizar ese estrés por el arte, expresión artística. Este es otro dibujo precioso, es decir, revela toda la emoción, consiguió revelar en esta como se dice, con este agrandamiento de los pies y de los brazos, revela, es una imagen potente, ¿no? Para lo emocional. Acá está abrazando a sus hijos. Y se descubrió hace poco, hay una médica que está estudiando de que probablemente padeció el síndrome de Alicia, por lo que comentaba en el diario. Ella falleció en el 45, ¿recuerdan en qué año se descubrió el síndrome de Alicia? En el 55, ¿verdad? El síndrome de Alicia se había descubierto en el 55, si ella falleció 10 años antes que se descubriera como síndrome. Y sin embargo, comentó en su diario personal: tuve de nuevo entonces esa horrible sensación de objetos que empezaban a hacerse más pequeños, porque ella se agranda. Era suficientemente malo cuando los objetos se hacían más grandes, o sea, cuando ella se siente pequeñita. Pero cuando se vuelve más pequeño era simplemente horroroso. Ese trastorno de percepción que ella lo vivía como una tortura. Que no sabía, porque esto es otra cosa, lo que nos permite inferir que este tipo de las personas con este trastorno, como les pasa a ustedes o conocen de alguien que le pasa con el herpes labial, uno no sabe, no proyecta, bueno, la semana que viene me va a venir. No, te aparece de golpe, te aparece. No sabes cuándo te va a agarrar el brote. Y estas personas viven sin saber cuándo le van a tener otro episodio así. Y si lo tienen, esa incertidumbre le genera un estrés que es contraproducente. ¿Se dan cuenta? Porque no saben por qué les pasa eso. De allí que tan solo con saber el diagnóstico y lo que les pasa, eso baja los niveles de estrés tremendamente, porque no hay tratamiento más que sintomático para estos trastornos. Entonces, lo importante es la información. Esta es una estatua preciosa, es muy, muy querida y muy reconocida en Alemania. Ese es en el caso que es una tragedia lo que le pasó, porque falleció sin saber qué era lo que le pasaba, a qué se debía esto que le pasaba. Ahora está Sachs, el rostro emocional de la neurología. ¿Vieron la película en Telefe? ¿Vieron de vuelta Despertares el sábado? ¿Alguno la vio? Aunque sea de pasadita. Muy, muy, muy buena. Entonces, también, lo que se descubrió, es decir, yo leí varias de sus historias, porque el hilo conductor de sus historias clínicas y de vida, él ha sido muy criticado por esto, pero la verdad que fue su manera, visto ahora con el tiempo en retrospectiva, la manera de elaborar su propio trastorno. Él como neurólogo registra o trata, o por lo menos no es que trata, se dedica a los vaya escogiendo hacia los pacientes, pero los pacientes sobre los que escribe son personas que tienen algún problema de percepción severo, incurable, y que no obstante consiguen llevar adelante su vida con eso. Entonces, porque hay cosas que son incurables todavía. ¿No? Este tipo de trastornos todavía no se ha encontrado cura. Entonces lo que hay que hacer es aprender a vivir con eso con el menor estrés posible. Bueno, la película Despertares es de este caso, esto nos habla, él como médico captó o uno pudiera decir hasta qué punto proyectó en los enfermos que estaban catatónicos,
que estaban vivos por dentro, si no hay algo de él en eso, uno no sabe. Pero él comenta, ningún otro doctor se había atrevido a imaginar que se podía revertir el cuadro de estos pacientes, porque era navegar sobre aguas desconocidas, pero a él le parecía que esos pacientes estaban vivos por dentro, que había una parte vital en ellos, y entonces, bueno, él trató de integrarlos. Trató de ver cómo buscó, por eso buscó, se informó, se enteró que hacía poquito se había descubierto la levodopa, entonces a ver si regulándole la dopamina, no puede, eso lo muestra muy bien en la película. Acá está cuando hicieron el film, y lo que muestra a ver, vamos a volver un poquito a la anterior, cuando hicieron la película, muestra que no solo, es decir, el aspecto social, la tragedia social de estas personas, porque estuvieron años en letargo mental. Cuando se les puso la levodopa, ustedes tengan en cuenta esto que venimos comentando del estrés que empeora todos los problemas neurológicos, este tipo de problemas neurológicos. Ellos estaban así por una encefalitis, así que la etiología viral era innegable. Tenían una lesión causada, era una derivación, ese estado de letargo fue una derivación de una infección, tremenda infección viral. Muchos se murieron, ellos sobrevivieron en este estado. Sobrevivieron así durante años. Y cuando se les puso se les reguló la dopamina, la parte, lo notable que muestra en la película es que la parte lógica estaba intacta de los pacientes, pero chocaba con la realidad, porque muchos pensaban que se quedaron clavados en el año donde se quedaron dormidos, les costaba reconocerse en el espejo porque eran personas muy mayores, muy grandes y habían quedado dormidos 30 años antes. Entonces vayan pensando todo el estrés que genera eso. Entonces, si uno viera si esta situación ocurriera hoy, uno con el conocimiento que tenemos, gracias a todos estos avances de la clínica, a lo mejor se pudiera haber manejado esta situación para bajar el estrés de las personas. Había un señor que comentaba, ¿y yo qué hago? Me enteré, ¿para qué quiero vivir? Se despertó y dice, ¿para qué quiero vivir? Mi hijo se fue lejos, mi mujer falleció, todos mis amigos murieron. O sea, había que enfrentar eso. Entonces, y el que hace el estupendo, que lo representa con un respeto y una claridad meridiana, el papel de Robert De Niro, que le valió un Oscar, de un chico que había quedado en letargo a los 20 años, se despertó casi a los 50, pero él quería vivir, quería comenzar a vivir, experimentar las cosas simples y demás. Y claro, pero para la clínica tenían el estatus de enfermo, tenían el estatus de personas que no estaban bien mentalmente. Para la clínica y para los familiares, porque la madre también reclamaba de que el hijo ya no era ese bebé que cuidaba toda la semana, sino que el hijo ya quería comenzar a salir con chicas. Y dice, ¿cómo? Me dice que no vaya tan seguido, que él quiere salir. Porque es lo normal, que quiere hacer su vida, que quiere conocer chicas, que no quiere estar tan pegado con la mamá. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que es normal costó y todo eso generó estrés brutal que agravó los síntomas y ya no hubo vuelta atrás. Estas son reflexiones visto desde lo que se sabe hoy de la enfermedad proyectado ahí. Esto me detuve porque justo como dieron la película hace poquito, a lo mejor tienen esto, lo que pasó más fresco, ¿no? Y acá, bueno, esto que puede parecer, tiene un montón de libros, de historias de estos pacientes con problemas perceptivos, y este libro tiene el título de una de las historias de un hombre con prosopagnosia. Uno se le ha criticado como un título despectivo. ¿Cómo vas a poner
el hombre que confundió a la mujer con un sombrero. Es como, es una broma pesada. Y esto, después de esto, él dijo, lo que pasa es que yo tengo prosopagnosia. Entonces, él mismo tiene prosopagnosia, entonces una manera de despegarse del problema es adjudicarle a este paciente, ¿no? Mira, es tan tonto que tiene que reconocer a su mujer con un sombrero, ¿no? Como estrategia. Porque justo la mujer, hay inglesas, por lo menos hasta hace unos años, que no se sacaban el sombrerito ni en la casa, no se lo sacaban un sombrerito chiquito con una florcita, no se lo sacaban para nada. Había mujeres inglesas del campo que acostumbraban a hacer un sombrerito chiquito, no se lo sacaban nunca, y el hombre reconoció a la mujer por el sombrerito. Porque es la estrategia de la prosopagnosia. Entonces, bueno, falleció hace poco, esta es una de sus últimas fotos. Entonces, las conclusiones. Todas estas alteraciones del síndrome del cuento de Alicia, el denominador común son problemas neurológicos para integrar las percepciones. ¿Sí? Áreas del cerebro que por una u otra razón, por ACV, por virus, por un golpe, por lo que fuera, no se conectan como tienen que conectarse. No integran las percepciones como tiene que ser. Y estas muchas están causadas por virus de carácter intratable, como todos sabemos. No hay nada para eso. Entonces, ustedes, cuando sean médicos, ¿qué podrán hacer si algún día se les presenta un paciente así? Sabiendo que el estrés tiene tanto que ver. Primero, tratar de calmarlo. Traten de calmar al paciente. Había un gran médico argentino, uno de los pioneros, que decía, lo primero es calmar al paciente, tranquilizar al paciente, por cualquier cosa. Ese es el primer trabajo de todo doctor, tranquilizar al paciente. Y después, cuando la persona va a consultarle porque se siente esto que comenta y que está también en el cuento de Alicia, que le pregunta, ¿siente esas cosas? ¿Me estaré volviendo loca? ¿Habré perdido la razón? Y ustedes podrán decirle, como le dijo el gato a Alicia, me temo que sí, estás demente, pero te diré un secreto, las mejores personas no están. Entonces, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Quién fue el profesional que dijo primero calmar al paciente? Por eso no me acuerdo. Creo que Fino Quieto.